En el marco del Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, que se conmemora el 23 de septiembre, porque tiene que ver con el voto femenino, la famosa ley Evita, así la conocemos también, hemos invitado a Lucía de Carlos. Ella es abogada, es especialista en temas de género. En varias oportunidades hemos hablado aquí de la construcción de los derechos de las personas y en especial de las mujeres, que siempre nos ha sido doble la lucha. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, Ivana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por hablar de este tema, que la verdad, bueno, trae a colación el significado que tiene para las personas, para los seres humanos, ¿no? Sí. Este derecho tan fundamental como lo es el del voto. Sí, bueno, el derecho del voto justamente se inscribe dentro de una corriente de derechos civiles y políticos que se inició en principios del 1900, hace ya un tiempo, en el cual, bueno, había habido muchos avances en temas de derechos en general, pero resultaba que los derechos de las mujeres quedaban siempre relegados. Exactamente. Así es como se inicia en aquel entonces la primera ola feminista. Actualmente se dice que estamos atravesando la cuarta ola. Así que, bueno, imagínate que desde principios del 1900 hasta la actualidad es mucho lo que se ha recorrido una vez que logramos tener nuestros primeros derechos, aunque hoy, si no tenemos esa perspectiva histórica, podemos llegar a pensar que no ha sido tanto. Claro, pero han sido muchos, sí, claro, realmente. Tanta lucha, sí, tantos años y por tanta cosa, ¿no? Porque por cosas que parecen que deberían darse, no. Exactamente, no hubo que luchar por ella. Exacto. En aquella primera época hubo toda una corriente de mujeres como Cecilia Grierson, Julieta Lantieri y Alicia Moró particularmente, que hicieron mucho para consolidar este derecho al voto. Claro. Se organizaron a partir de 1907 en confederaciones de mujeres para plantear estas temáticas y llevaron un primer proyecto a Alfredo Palacios, que era, bueno, un parlamentario de aquella época, inscripto en el socialismo, igual que Alicia Moró. Él presentó este proyecto, más en aquel entonces fue totalmente descartado sin siquiera ser leído, ¿no? Es así como, bueno, ellas comenzaron a profundizar esta organización, empezaron a hacer actividades, hacer simulacros de lo que sería un voto femenino para que las mujeres pudieran expresarse, dar charlas, y así es como finalmente en 1947 Evita toma esta idea y logra. Finalmente que pueda ser llevada adelante. Pero bueno, eso no quedó ahí, ¿no? Para que hoy en día tengamos esta igualdad real y además tengamos paridad de género a la hora de conformar las listas, siguieron sucediendo muchas cosas más. En esa primera elección que hubo aproximadamente 4 años después de la sanción de la ley, fue notoria la cantidad de mujeres que fueron a votar. Claro, sí. Y estamos hablando de ni siquiera 80 años, o sea, no, 78 más o menos, sí, 78, muy poquito 77. Sí, menos de 100 años. Claro. Fue a votar el 90% del padrón femenino, teniendo en cuenta que en la actualidad, bueno, hay una tendencia contraria, ¿no?, al ausentismo en las elecciones. En aquel entonces fue muy contundente y además participaron muchas mujeres en las listas. Fueron electas más de 100 mujeres en todo el país en aquellas elecciones y se llegó aproximadamente el 30% de las listas estar confeccionadas por mujeres. Después de eso hubo altibajos, ¿no? Y empezó como a decaer el fortalecimiento de este derecho y a hacer que, bueno, que si bien pudieran votar las mujeres, no hubiera mecanismos para garantizar su participación en las listas. Entonces, bueno, cada vez menos mujeres nos podían representar, lo que hace que nuestras temáticas no sean llevadas al Congreso de la Nación, claro, y no podamos avanzar en derechos. Sí. Ahí caemos en la cuenta de lo importante que es la voz de la mujer, digo, para realmente la real defensa, ¿no?, de los derechos, porque quién es mejor que nosotras
conocemos, digo mujeres y disidencias, conocemos lo que necesitamos, lo que realmente debemos tener a modo de igualdad, que eso es lo que se pregona, ¿no? Porque a veces no queda claro y pareciera que exigimos algo más. Sí. Exigimos lo que ya los varones tienen, Exacto. ya se les fue dado y que debería ser para nosotros también de la misma manera, ¿no? Exigimos la igualdad Claro. y que después haya un acceso equitativo a esos derechos claro, que nos claro, igualan, claro. ¿no? Diferenciamos, digo, un poquito para que lo entendamos junto con la gente, entre igualdad y equidad. Porque una cosa es la igualdad, pero la equidad tiene que ver con lo que cada uno necesita también. Sí, por ¿no? supuesto. Exacto. Que las condiciones sean propicias Claro. para todas las personas, Exacto. por un lado. Y luego que además de que los derechos estén inscriptos en las leyes, bueno, sucedan en la realidad, ¿no? Porque lo que pasó durante mucho tiempo era eso, que si bien se habían sancionado algunas leyes, bueno, ya después no eran tan utilizadas. Finalmente, en la década de los 90 se da un paso más y, bueno, se sanciona el cupo femenino, ¿no? Que garantizaba que hubiera un mínimo del 30% de mujeres en las listas. Porque, bueno, pasaba esto. Y más adelante, mira, recién en 2017 se sanciona la ley que habla de la paridad de género. Es decir, que haya 50% de varones representando una lista y 50% de mujeres, y que además suceda en forma intercalada, que no nos dejen para el último, Claro, ¿no? claro. Asimismo, teniendo actualmente esa legislación, que además todo este recorrido que te comento fue pionero a nivel mundial Nuestro y país. muchas veces a nivel latinoamericano sí. hemos Como sido tantas los otras primeros. leyes, ¿no? Exacto. Lo que tiene que ver con las leyes de la comunidad LGBTIQ+. También hemos sido pioneros, sí, ¿no? el La ley matrimonio del igualitario. matrimonio, claro. Sí, Y sí, hemos sí. retrocedido también en Sí. algunas cuestiones, lamentablemente, por eso es tan importante Sí. siempre recordar, hacer memoria, como decimos aquí, y bueno, y pedir que esto no retroceda, porque hay una Exactamente. necesidad de que esto no retroceda. Sí. Sí, en temas LGTB, por ejemplo, se ha logrado avanzar con el cupo, pero es un cupo mínimo, muy 1%, simbólico. El cupo laboral trans Sí. es el 1%, y en lo que tiene que ver, bueno, con otras cosas también. Siempre el cupo es acotadísimo. Sí. Entonces, bueno, claramente esos mecanismos de participación tienen que ser mejorados. Y hoy en día, por ejemplo, tenemos en el Congreso de la Nación que no se ha alcanzado a llegar al 50%, ¿no? Desde que se sancionó esta ley en 2017 hasta ahora, nunca se logró. Nunca se cumplió la paridad No. de la que se... Se ha sostenido entre un 38-40%, actualmente tenemos 42% en diputados y un 46% en senadores, si mal no recuerdo. Cuestión que hace que, bueno, si bien es una diferencia pequeña, es simbólica, ¿no? Una acotación que quiero hacer, y esto a modo muy personal, digo, sería interesante que las personas que tengan la posibilidad de llegar a ser diputados y senadores como condición, digo, además de ser alfabetos, mayores de edad y demás, bueno, tengan que estar capacitados, ¿no? Tengan que haber estudiado, tengan que haber... Porque realmente son las personas que nos van a representar, y vemos que están, no quiero generalizar, pero muchas personas muy poco preparadas. Sí, la vara está muy baja. Pero tremendamente baja, porque realmente las condiciones son mínimas. Sí, y recordar también que hay otra ley vigente que tenemos, que es la ley Micaela, de capacitación obligatoria para todos los funcionarios públicos, tanto nacionales como provinciales y municipales, en temáticas de género, que incluye también a nuestros representantes en el Congreso, donde no vemos en la imagen cotidiana que haya un respeto. No lo vemos ni en nuestro ministro de Justicia. Tampoco. Partiendo de esa base que debería ser quien, bueno, sepa las leyes, por supuesto, y respetarlas, no, todo lo contrario. Sin ánimo de crítica, estamos hablando de realidad, ¿no? Es que hay una construcción de un discurso justamente desde esos sectores
en decir que estas leyes no son necesarias, que no son importantes, que la igualdad requiere eliminarlas, ¿no? Porque nos hablan de una discriminación positiva o negativa, que bueno, lo único que hace es entorpecer un poco el debate público y permitir que veamos los niveles de violencia con la que debaten nuestros parlamentarios. Por eso realmente hay que separar en muchos casos la cuestión partidaria de lo que tienen que ser las políticas públicas, lo que necesitamos las personas, como leyes y normas que nos resguarden y que nos posibiliten justamente una buena convivencia, ¿no? Sí, porque sobre además todo sin violencia. Y estas temáticas que son tan transversales, Claro. ¿no? En las que desde el 1900, donde empezamos a narrar, hablamos de mujeres de distintos partidos políticos organizándose en defensa de nuestros derechos. Claro. Y lo hemos hecho hasta la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tiene que seguir priorizándose. Exactamente. Siempre un gusto recibirte, Lucía. Te agradecemos muchísimo y te invitamos muy pronto porque hay tanto para hablar, pero estaba muy bueno no dejar pasar esta fecha, esta ley Evita que tanto nos marcó a las mujeres. Sí. Y bueno, tenemos que seguir luchando siempre, ¿no? Y que hasta nos permite estar hoy acá también. Exactamente, así es. Gracias a vos también. Un placer, Lucía. Hasta pronto.